A ver, una cosa. Bueno, vamos a ver el ejercicio 6, ¿vale? Pero se me ha olvidado comentaros una cosa respecto a la hora de recoger los parámetros. Si yo no digo nada, todos los parámetros que yo quiera recoger del formulario son obligatorios. Si no los ponemos en la URL, ¿vale?, salta una excepción, ¿vale?, que vemos como una página de error que nos devuelve Spring, donde abajo en pequeñito nos pone cuál es la causa del error, ¿vale? Y nos dice que no se encontró el parámetro, el que sea, ¿de acuerdo? Entonces hay formas de marcar los parámetros como opcionales, de forma que no falle la llamada del controlador si no viene ese parámetro en la URL. ¿Bien? Pero bueno, vamos a ver la solución a este ejercicio y luego vamos a dejar el ejercicio 7 planteado para que lo hagáis vosotros. Ese no lo voy a solucionar aquí, ¿vale? La idea es que os peguéis vosotros y si tenéis algún problema, pues tenemos una tutoría o lo comentamos en clase o lo que sea, ¿vale? Bueno, en el ejercicio 6 tiene una particularidad y es que no hay contenido estático, no hay un index HTML, ¿vale? Todo el contenido se genera dinámicamente. Bien, entonces lo único que tengo es una URL que es la del controlador, bien, y yo me conecto directamente a esa URL. Ese controlador me devuelve una plantilla con un formulario y una lista de anuncios. Si la lista está vacía, pues no me aparecerá nada debajo del formulario. Bien, entonces todo pasa por esta plantilla que es la que hemos visto antes. Bien, en mi aplicación tengo el controlador. Este controlador escucha, entre comillas, ¿vale?, porque el que escucha realmente es el servidor, pero le dice a Spring que le llame cuando llegue una petición a la raíz del servidor, es decir, a barra. Cuando llegue una petición a barra, es decir, localhost 8080 barra, se invoca este controlador, ¿vale?, el método de este controlador. Y le digo que como resultado de esa invocación es posible que me venga un parámetro, ¿vale?, anuncio, ¿de acuerdo? Pero lo que hago es codificar en un parámetro enviar del... A ver, pero nada, porque esta solución la estoy viendo un poco rara. Voy a revisar el tablón HTML. Vale, sí, ya sé lo que estoy haciendo aquí. Vale, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Recojo el parámetro enviar que me viene del input submit, ¿vale? Veis que tiene name enviar y value enviar, ¿de acuerdo? El value es lo que se me muestra en el botón, ¿de acuerdo? Pero como yo le he puesto aquí un nombre al input, esto se va a enviar también como un parámetro del formulario con este nombre de parámetro y este valor de parámetro. Entonces en el controlador lo que yo hago es detectar si a mí me están mandando eso, ¿vale?, que me lo voy a guardar en este parámetro del método, pero le digo a Spring que este parámetro, ¿vale?, este request param, este parámetro de nombre enviar no es obligatorio, ¿vale? Puede ser que no venga. Entonces de esta manera luego yo puedo comprobar si la invocación de este controlador viene como resultado de que el usuario ha puesto directamente en la URL del controlador, o viene como resultado de una invocación del pulsar el botón de enviar en el formulario, ¿vale? Si recordáis las transparencias, tenemos dos caminos, ¿vale?, para llegar hasta aquí. O bien me viene una petición directamente desde el navegador, es decir, yo pongo en la URL localhost 8080 barra, y entonces eso no es resultado de enviar el formulario, ¿vale? Es resultado de que mi punto de entrada a la aplicación es ese, ¿vale? Como resultado de esa entrada yo muestro el formulario y luego si me dan al botón enviar, entonces vengo por otro camino, que es el camino que tenéis por aquí arriba. Entonces tengo que ser capaz de distinguir los dos casos, porque en el caso de que la petición venga del navegador, no tengo parámetros, es decir, no es resultado de enviar un formulario, por lo tanto no hay parámetros que tener en cuenta, ¿vale? Pero si se invoca el controlador como resultado de pulsar el botón enviar, entonces sí que tengo que tenerlo en cuenta para procesar los parámetros del formulario. ¿Bien?
Entonces, eso lo hago haciendo que el botón de enviar, ¿vale?, también se envíe como un parámetro, ¿de acuerdo? Pero ese parámetro tiene, como veis, la notación requestParam con un atributo required igual a false. Es decir, este parámetro no es obligatorio. Podría ser que no estuviera en la URL. ¿Bien? Cuando no está, ¿qué quiere decir? Que la petición viene directamente del navegador. No viene como resultado de pulsar el botón de enviar del formulario. ¿Vale? Y de esa forma yo puedo hacer una cosa u otra en función de eso. Si enviar es distinto de null, eso quiere decir que este parámetro sí que tiene un valor, por lo tanto viene del formulario, ¿vale? Como viene del formulario, lo que hago es insertar en la lista de anuncios el anuncio que me viene por el formulario, ¿vale? Entonces, como veis, este anuncio, en lugar de recoger los parámetros por separado, nombre, asunto, comentario, lo recojo como un objeto, que es lo habitual, ¿vale? Tengo una clase anuncio que tiene esos tres parámetros con los getters y los setters, como veíamos en el ejercicio 4b. Bien, entonces recojo la información del formulario en este objeto. Entonces, si enviar es distinto de null, eso quiere decir que vengo del formulario, ¿vale? Y por lo tanto, anuncio será un objeto correctamente configurado, ¿vale? Lo inserto en la lista de anuncios, ¿vale? Y a continuación, independientemente de por dónde venga, me da igual si vengo directamente del navegador o si vengo del formulario, lo que hago es, al modelo le añado un atributo anuncios con la lista de anuncios, ¿vale? Y devuelvo la plantilla para que se renderice. ¿Bien? Esta plantilla me mostrará primero el formulario y a continuación la lista de anuncios, porque es la que hemos visto antes. ¿Bien? La única pieza que me falta aquí es precisamente esta lista de anuncios. Esta lista de anuncios tiene que ser un atributo de la clase para que se conserve, ¿vale?, entre múltiples invocaciones del controlador, ¿vale? Si fuera una variable local, cuando termina el método, perderíamos la lista, ¿vale?, y la siguiente vez que se invocara estaría vacía. Entonces tiene que ser un atributo de la clase para que entre varias invocaciones del controlador ese atributo perdure. ¿Bien? Y además la tengo que inicializar directamente, ¿vale? Ese atributo lo tengo que inicializar directamente poniendo private list, una lista de anuncios igual a new array list, ¿vale? De esta manera, cuando se instancie el objeto TableauController, que recordar que la instanciación de este tipo de objetos que los gestiona Spring, la hace Spring, no la hago yo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando Spring instancie un objeto TableauController para procesar las peticiones que lleguen a este controlador, como resultado de esa instanciación se invoca esta inicialización, que lo que hace es dar un valor inicial a este atributo, que es una lista vacía, ¿vale? Un objeto ArrayList vacío, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se invoque el método Tableau como resultado de una invocación del controlador, ya tengo la lista inicializada como una lista vacía, ¿vale? Y la puedo utilizar directamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un poco el funcionamiento del método? Cuando a mí me llamen desde el navegador, enviar es null, ¿vale? Por lo tanto, yo directamente inserto la lista de anuncios en el modelo y renderizo la plantilla, ¿vale? Devuelvo la plantilla, ¿vale?, para que Spring la renderizará con el contenido del modelo. ¿Bien? Si es la primera invocación, la lista está vacía, no imprime nada debajo del formulario. Pero si hay más cosas, pues saldrán debajo del formulario. ¿Sí? Si relleno el formulario y le doy a enviar, entonces enviar no es null, tendrá concretamente este valor de aquí, de este input, ¿vale? Y entonces, como enviar no es null, lo que hago es insertar en la lista el anuncio, ¿vale? Esta clase anuncio es la misma que veíamos en el ejercicio 4b. Tiene tres atributos con sus getters y sus setters, ¿vale? Y un constructor sin parámetros. ¿Sí? Vale, entonces esto es un poquito diferente, ¿vale? Porque no hay un index HTML estático, todo el contenido se genera siempre de forma dinámica, pero tengo que distinguir, como todo va por el mismo controlador, tengo que distinguir cuando la petición me viene desde el navegador y por lo tanto
no lleva información del formulario porque no había ningún formulario, ¿vale? Y cuando me viene la petición del formulario y entonces tengo que tener en cuenta esa información para meter un nuevo anuncio en la lista. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, pues los controladores, ¿vale? Típicamente colaboran entre sí, ¿vale? Y normalmente tengo no uno sino varios controladores. De hecho, cada controlador suele hacerse responsable, ¿vale?, de gestionar cierto tipo de recursos, ¿vale? De los componentes de la aplicación web típicamente se comparten entre los diferentes controladores, ¿vale? Entendido por componentes, si recordáis, aquellos objetos que inyectábamos como dependencias, ¿bien? Entonces, lo que hace Spring es que por el patrón singleton hay un único objeto por componente. Entonces, todos los controladores, si yo utilizo un servicio, todos los controladores tienen una referencia al mismo objeto servicio, ¿vale?, que ha sido instanciado por Spring y que ha sido inyectado por Spring directamente en nuestras clases. Bien. Entonces, esto tiene sus peculiaridades porque como solo hay un objeto, todos estamos haciendo referencia al mismo objeto. Evidentemente ese objeto hay que tener cuidado, ¿no? No debería a priori tener estado porque podemos tener un problema. Una aplicación web típica tendrá varios controladores, ¿vale? Y además cada controlador tendrá varios métodos para atender varias URLs. Y esto lo veremos más en detalle cuando veamos aplicaciones REST, ¿vale? Porque ahí manipularemos recursos, añadiremos, modificaremos, borraremos recursos. Veremos que cada una de esas operaciones se corresponderá con un método dentro de la clase controlador. Hasta ahora todos los controladores tenían un único método, ¿vale? Pero yo puedo tener todos los que quiera, siempre y cuando cada uno de esos métodos estén mapeados a diferentes URLs o a la misma URL pero bajo diferentes métodos HTTP. Ya digo que esto lo veremos más adelante cuando veamos aplicaciones REST. Bueno, pues este ejercicio que os voy a dejar planteado, ¿vale?, que no lo voy a resolver en clase. Si tenéis alguna duda, pues podemos hablar por los foros o una tutoría, ¿vale? Consiste en crear el mismo tablón de anuncios pero utilizando varios controladores. Como veis, el hecho de utilizar un único controlador aquí nos ha dado un poco de problemas, ¿de acuerdo? Porque tenemos que distinguir si la petición venía directamente desde fuera del navegador o era una petición que venía como resultado de añadir un anuncio a través del formulario, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar el tablón de anuncios con varios controladores, donde vamos a tener un controlador principal que se va a encargar de mostrar el tablón de anuncios con la cabecera, ¿vale?, el nombre y asunto de los mensajes y un enlace para insertar un nuevo anuncio. Pero este HTML que nos muestra el controlador principal no va a tener el formulario, lo que va a tener es un enlace que nos va a llevar ya al formulario, ¿vale? Luego, además, los anuncios que se muestran en el controlador principal, pues si pulsamos sobre la cabecera de alguno de ellos, se debería llamar a otro controlador que sea el que muestre el contenido del anuncio. Bien. Para añadir un anuncio se abrirá una nueva página web, ¿vale?, pulsando el enlace que viene en la página principal que contenga el formulario necesario. Entonces ahí vamos a tener una página exclusivamente con el formulario del anuncio. Cuando le demos a enviar, ¿vale?, otro controlador diferente se encargará de insertar el anuncio en la lista y mostrar una página diciendo, vale, ya te he insertado el anuncio. Y esta página tendrá un link para volver a la página principal, ¿vale?, que es este esquema que tenéis aquí. ¿Bien? Aquí tenemos un tablón de anuncios, ¿vale? Una petición del navegador llega a esta página que es la página principal. Este tablón de anuncios muestra el nombre de los anuncios, donde cada nombre en realidad, ¿vale?, es un link que nos lleva a una página donde se puede mostrar el anuncio, ¿de acuerdo? Y tiene un botón, ¿vale?, para poder insertar un nuevo anuncio. Entonces, cuando llega una petición al controlador principal, lo que nos muestra es esta página de aquí. El tablón donde vienen los anuncios con su asunto y su nombre, ¿vale? Y, a ver, ¿vale? Aquí viene, de hecho, un anuncio y luego justamente debajo viene un link que pone insertar nuevo anuncio. Entonces hay dos caminos posibles. Si yo quiero mostrar los detalles de un anuncio, pincho sobre el anuncio, entonces se me llama a un controlador mostrar anuncio, ¿vale? Este controlador me muestra una página web con los detalles del anuncio, el nombre, el asunto y el comentario, ¿vale? Y un link volver que me lleva de nuevo al controlador principal, ¿vale?
Ahora bien, si estando yo aquí en la página principal pulso en insertar nuevo anuncio, esto me lleva a un formulario, que esto, fijaros que aquí no hemos pasado por ningún controlador, porque esto es una página estática, ¿vale? Que se sirve directamente, no hace falta un controlador. Esto va a ser una página estática con un elemento form, con un formulario y un botón de enviar, ¿vale? Que cuando se pulse ese botón de enviar se tiene que invocar este otro controlador, insertar anuncio, ¿vale? Este controlador hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Y al final muestra una página que dice el anuncio ha sido insertado correctamente y devuelve y tiene un enlace que me lleva a la página principal. Este enlace es el mismo que este de aquí, ¿vale? Los dos me llevan al controlador principal para que me renderice la página principal de la aplicación. Esto es un esquema normal en una aplicación web. Yo tengo varios controladores, cada uno tiene sus responsabilidades, ¿vale? Y hay un flujo de navegación por las páginas. Entonces lo que hay que montar, ¿vale? Es una aplicación web que tenga estos tres controladores. Ya os digo que vais a necesitar una clase de servicio que sea la que tenga la lista de anuncios, ¿vale? Entonces, si recordar no sé si era el ejemplo 2 o el ejemplo 3, ¿vale? Donde hablamos, bueno, de hecho los dos, pero sobre todo el 2. Sé que os estáis deseando ir, ¿vale? Pero un poquito de atención. Acabo en 10 segundos. En el ejemplo 2 tenéis un ejemplo de cómo crear una clase adicional, que es un componente que yo puedo inyectar en mis controladores, ¿vale? En esa clase yo puedo tener la lista de anuncios de forma que todos los controladores puedan acceder a esa lista simplemente inyectando el componente en cada uno de ellos, o al menos en aquellos en los que haga falta. ¿Bien? ¿Vale? Porque evidentemente, si no, ¿dónde tengo yo la lista de anuncios? Porque la lista de anuncios la necesito en varios sitios, ¿vale? Este tío, insertar anuncio, tiene que ser capaz de insertar un anuncio en la lista, un anuncio nuevo, y este tío, tablón de anuncios, tiene que ser capaz de mostrar la lista de anuncios aquí en esta página, ¿vale? Por lo tanto, esa lista tiene que estar compartida de alguna manera. La forma de hacerlo es crear un componente Spring, ¿vale? Que sea una clase con el atributo lista, ¿vale? Y ese componente inyectarlo en aquellos controladores donde sea necesario, como tenéis en el ejemplo 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Pues al juego nos vemos.